uno de los temas más bonitos que hay en el tema de cálculo. Porque digamos que es una antiderivada. Uy, ¿qué pasó? No, yo creo que es la tarjeta de crédito. Entonces, digamos, la antiderivada de f de x va a ser una función f mayúscula. Incluso aquí van a ver cómo las integrales nos van a ayudar, porque cuesta un montón distinguir entre una función f minúscula y una función f mayúscula. Voy a apagar esto que a ver quién me está llamando. Entonces, esta va a ser una función f mayúscula que al derivarla, cuya derivada es la función original f de x. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Me refiero a que si derivo f mayúscula, obtengo la función original. Entonces, ahorita solo vamos a recordarnos de algunas antiderivadas básicas que trabajamos al final del curso de cálculo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la antiderivada e integral? Es lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. La única diferencia que podrías decir es que la antiderivada como que te sugiere ya cómo encontrarla, mientras que la integral indefinida, para demostrar que es lo mismo que la antiderivada, uno tiene que utilizar el teorema fundamental del cálculo, pero en términos de operatoria es lo mismo. Que precisamente por eso es que el teorema fundamental del cálculo no es tan apreciado, porque son tan indistinguibles antiderivadas e integrales indefinidas que dicen, no, o sea, hay unas pequeñas diferencias. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es, por ejemplo, podemos encontrar la antiderivada de, voy a poner una función cualquiera, de f de x, va a decir x a la 10. Entonces, digamos, si se recuerdan con derivación, para encontrar la derivada de esta función, teníamos que utilizar la regla de la potencia. Entonces, aquí con la regla de la potencia, bajamos la potencia anterior, y luego la nueva función potencia tenía un exponente o un grado menor. Pero ahora con antiderivada tenemos que razonar en reversa. Entonces, ahora, ¿cuál creerían que es la antiderivada? Sí, el 1/11. Entonces, lo primero es que pues ya sabemos que la antiderivada va a tener que ser un x a la 11, porque al derivar el x a la 11 nos va a quedar un x a la 10. Entonces, una antiderivada es f mayúscula x a la 11, pero aquí cabal hay un problema. Si quiero comprobar que esta es la antiderivada de x a la 10, a la hora de derivar me queda un 11 por x a la 10, y por esta razón necesito dividir por 11. Entonces, ya al derivar por 11, bueno, 11 dividido 11 por x a la 10, y ya tengo la respuesta. Pero posiblemente a alguien de ustedes se le puede ocurrir, digamos, bueno, yo quiero sumar mi antiderivada por 10.000. Entonces, esta seguiría siendo una antiderivada de esta función. Sí, porque la derivada de una constante es 0. ¿Cuándo es que siempre había que agregarle que la c o...? Siempre, sí, siempre, ajá. Siempre hay que agregarle, porque digamos el problema, ¿cuánto vale esta constante? No lo sabemos realmente, entonces se queda esa constante de manera indeterminada. Ahora hay un curso de ecuaciones diferenciales donde uno puede encontrar el valor de la constante indeterminada, o cuando hacíamos aplicaciones de aceleración velocidad de que se podía. Pero en todo caso, digamos, la antiderivada más general que puedo pensar para esta función es la siguiente: f de x es igual a x a la 11 partido 11 más c. Entonces, esta es la idea de cómo encontrar la antiderivada más general, y esta más c, que es una constante indeterminada o una constante de integración,
esta siempre hay que ir agregándola. Entonces, muy bien. ¿Qué es ahora una integral indefinida? La integral indefinida de una función f respecto a x es la antiderivada más general de f. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí en palabras? Estoy diciendo, bueno, primero necesito introducir la notación de integral. Entonces, la notación de integral va a tener dos elementos. Va a tener un símbolo de integración y una variable de integración. Y entre el símbolo de integración y la variable de integración va a haber una función que se conoce como el integrando. Entonces, la idea es, bueno, tenemos que integrar esta función f. ¿Cómo la integramos? Encuentro la antiderivada y al encontrar la antiderivada ya no tenemos la integral, el símbolo de integral, sino ya solo nos queda la antiderivada. Entonces este es un resultado muy importante y en cierta forma más cómodo de trabajar que con antiderivadas, porque sí es un poco difícil escribir una f minúscula y una f mayúscula. Y aparte aquí el problema ya les sugiere, digamos, incluso cómo ir trabajando cada uno de estos problemas. Entonces, digamos, esto sería todo. Puedo resumir todas las tablas. La tabla que les entregué ahorita es una tabla que tiene antiderivadas, solo que utilizando el símbolo de integración. Entonces, solo les voy a explicar aquí algunos problemas de notación. Esta se conoce como una sigma elongada. Y luego el dx es un diferencial. O esa es la variable de integración. Entonces la idea es media vez derivan, integran, ya tienen la antiderivada. Pero lo bonito es que si en algún momento tienen ustedes dudas desde su f mayúscula es la integral de esta función, siempre pueden derivar f mayúscula, y si derivan f mayúscula y obtienen f minúscula, quiere decir que su respuesta es la correcta. Entonces aquí tienen los dos pasos, el paso integral y el paso inverso, que es el de derivar. Y como tenemos estos dos pasos que están muy interrelacionados entre sí, en algún momento vamos a prestarle un poco de atención al teorema fundamental del cálculo, que es el que nos permite vincular estas dos operaciones, integración y derivación. Pero ahorita familiaricémonos más con las integrales básicas. Entonces vamos a poner aquí algunas reglas de integración básicas. Y les tengo buenas noticias. Suma y multiplicación por una constante, esas las podemos usar sin ningún problema. Ahora las que sí no vamos a tener son producto y cociente. Entonces múltiplo, constante. Entonces, ¿qué significa esta regla? Y esta es una regla que posiblemente uno no repara mucho en ella. Si uno quiere integrar una función, que uno ya conoce la antiderivada de esta función, pero tienen una constante, ¿cómo podemos encontrar esta integral? Podemos encontrar solo la integral de f de x y luego el resultado lo multiplicamos por la constante. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando encontramos la integral de 10x a la cuarta, lo que hacemos nosotros en realidad es, bueno, ¿cuál es la antiderivada de x a la cuarta? Es un x a la 5 dividido 5. Pero como aquí tengo una constante de 10, tengo que multiplicar mi resultado por la constante 10. Y aquí ya le queda 1, 2x a la 5 más c. Entonces observen, derivo esta función, su derivada es 10x a la 4. Luego tenemos otra que es un poquito más útil, la suma y diferencia. Incluso esta es otra que no repara mucho uno en ella, porque es como con derivadas. Cuando hacen la derivada de una suma, solo van derivando cada función. No dicen, si la derivada de la primera función, más la derivada de la segunda función, más la derivada de la tercera función, sino de un solo derivan sin reparar en esa regla.
Ay, aquí me falta poner el más menos. Entonces, ¿cómo creerían que puedo hacer con este integral si tengo una suma? Por partes. Sí, ajá, se parte en dos integrales. Entonces integro primero f de x y luego sumo o resto g de x. Entonces digamos aquí por ejemplo, y solo para ir repasando algunas reglas, aquí es igual la derivada del seno de x más secante al cuadrado de x. Entonces aquí hay unos problemitas interesantes. Entonces lo que uno hace es que uno encuentra la integral de seno y luego uno encuentra la integral de secante al cuadrado. Ahora sí, esto sí les va a costar un poco, pero sí traten de mantener la disciplina. Digamos, la operación de integración tiene dos partes, el símbolo sigma elongada y el diferencial. Entonces en algún momento solo escriben esto, no vamos a saber sobre cuál variable estamos integrando. Entonces traten de mantener estas dos. Es como con una derivada, si solo les pongo d tangente, uno no sabe aquí, bueno, estoy derivando o solo es un d por tangente. Entonces lo mismo va a pasar con integrales. Entonces si quieren integral solo agreguen el dx, y si quieren derivar agreguen el dx en el denominador. Entonces luego pasado de esto, digamos, ¿cuál sería la sí? Eso solo es problema de notación, que he visto que varios se comen el dx o el de dy o el de u. Menos coseno, sí, ¿por qué menos coseno? Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces necesito ese signo menos para poder tener el seno de x. Entonces aquí tengo que esta es menos coseno de x. Y luego la integral de secante al cuadrado. ¿Qué función tiene esa derivada? Sí, tangente de x. Aquí me pueden decir, bueno, tengo necesidad de agregar dos constantes de integración. Pueden hacerlo, pero esas dos se pueden combinar como una sola constante. Entonces al final solo pueden escribir una constante, pero también pueden escribir 2 más c1 más c2, pero eso no va a cambiar en mucho la respuesta. Entonces observen que aquí ya tenemos reglas en cierta forma básicas, y lo bueno es que son intuitivas. Lo único es que nos falta, digamos, la que sí me voy a dedicarle hoy un montón de detalles a la regla de la potencia. Entonces, digamos, la regla de la potencia, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la integral de x a la n de x? Sí, porque recuerden que con integración la potencia no baja, sino sube un grado. Entonces aquí tenemos un n más 1, pero para tener x a la n necesito dividir por n más 1. Entonces pueden comprobar de que la derivada de esta función es x a la n. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Qué sucede si n es igual a menos 1? ¿Puedo utilizar esta regla o...? Entonces aquí esta regla tiene una pequeña restricción. Puedo utilizar cualquier número real, incluso números reales bastante extraños, pero en todos menos el menos 1, porque aquí recordemos cuál función tiene como derivada 1 partido x, el logaritmo. Y aquí viene otro pequeño detalle técnico. Hay dos funciones de hecho que tienen como derivada 1 partido x, logaritmo de x y logaritmo de menos x. Entonces aquí van a ver que la integral más indefinida más completa para esta regla tiene valores absolutos. Y es que esto, como van a ver en problemas de áreas, se puede pasar. Pueden encontrar el área de una región 1 partido x entre menos 3 y menos 1. Entonces pueden integrar esta función. La valor absoluto sí va a estar definida, pero el logaritmo de x no. Entonces, ¿por qué la derivada de esta función, la integral de esta función es logaritmo del valor absoluto de x? Porque si se recuerdan, el valor absoluto es una función definida por pedazos. Entonces es x cuando x es positivo y es menos x cuando x es negativo. Entonces digamos aquí voy a tener dos partes, el logaritmo de x usual si x es mayor que 0, pero ahora si x es negativo, ¿a qué es igual esta función?
logaritmo de menos x. El menos x está dentro del logaritmo. Entonces aquí estamos a salvo, porque aquí puedo encontrar el logaritmo del valor absoluto de menos 2. Se cancelan los dos signos negativos y ya me queda un logaritmo de 2. Entonces ahora para derivar esta función, ¿cómo la derivo? Derivo cada uno de los pedazos. Ajá. ¿Y este otro? Sí, es... bueno, y luego la regla de la cadena, porque recuerden, menos 1 partido... pero ¿qué pasa con esos dos signos? Se cancelan. Entonces, solo por ese detallito técnico, la integral indefinida correcta es logaritmo del valor absoluto de x. Pero ya fuera de eso... bueno, este era positivo y este otro era negativo. Entonces no importa dónde estemos, es 1 partido de x, excepto cuando x es igual a 0. Entonces tenemos esta. Hagamos otras dos más, el e a la x, el a a la x. Y las otras van a ir surgiendo poco a poco. Entonces c a la x, esta tiene una integral bien fácil. Sí, más c. Ahora esta otra es un poquito molesta. ¿Cuál es la derivada de a la x? Logaritmo de la base por otra vez la misma función exponencial. Entonces la integral o antiderivada va a ser casi lo mismo, solo que ahora tenemos que ver si dividimos por logaritmo de a o si multiplicamos por logaritmo de a. Sí, se divide porque si quiero derivar esta función, la derivada de esta función es a a la x por logaritmo de a dividido logaritmo de a. Entonces derivando vamos a llegar a este problema. Incluso van a ver que cuando miramos la regla de la sustitución, sí va a ser en algún momento útil saber si tenemos que multiplicar o dividir por una constante para tener la integral correcta. Entonces casi que esa es una de las dificultades más esenciales de la regla de la sustitución. ¿Por qué esa última no es igual a la de x a la n? Pues gracias. X a la n es una función potencia, y una función potencia tiene exponente constante. No se toma como una variable. No, esto es constante. No, si esto fuera un x a la x, así es imposible de integrar. Entonces incluso le vamos a preguntar a Wolfram a ver qué integral rara nos saca. Entonces esta es una función exponencial. En una función exponencial el exponente es variable. Ahí a representa una constante. Sí, es una constante, sí. Vamos a ver por sustitución. Ya dentro de poco, yo creo que tal vez el otro martes. Entonces eso está bonito, sí, porque la sustitución te permite, por ejemplo, encontrar la integral de tangente de x. Esta por el momento no sabemos cuál es. Pero si ustedes se anticipan y escriben tangente como seno partido coseno y hacen sustitución, ya pueden decir, bueno, la integral de esta función es menos logaritmo de coseno de x. Pero esta todavía va a estar, en cierta forma, todavía es desconocida. Y ese es uno de los temas más difíciles de la clase, la sustitución. Otra que todavía va a estar indeterminada es secante de x. Aunque ya Marlon nos probó cuál es la integral de secante de x y en el curso de cálculo diferencial. Entonces ahí te digamos Marlon, sí. Es que tú no estuviste con Marlon, él estaba en la sección A en cálculo diferencial. Sí, pero aunque a Guillermo le dio su aprobación. Sí, ahí. Entonces pasó bien. Estás. Sí, Guillermo dio la aprobación, le pareció a Guillermo. La integral de secante. Pues, esta todavía la podemos hallar, cosecante al cuadrado. ¿Qué función tenía esta derivada o casi cerca? Sí. Porque la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado.
Entonces ahí tenemos otras, pero ahorita más que todo enfoquémonos con los ejercicios relativamente sencillos, y poco a poco van a ir surgiendo estas otras integrales, porque para el tema de sustitución trigonométrica nos vamos a aburrir de hacer todas estas de trabajar con estas funciones. Entonces ahorita trabajemos con unos ejercicios relativamente sencillos, incluso esos los tengo resueltos, pero es solo para familiarizarnos con las reglas. Yo creo que tenía como primer problema un x a la 9, no, es el x a la 8. Sí, este. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la integral de esta función? Sí, aquí no hay mucho que hacer. Luego, digamos, podemos tener otro problema como 10 dividido x al cuadrado. Y aquí alguien de ustedes podría tener objeciones respecto a este problema de que esta no forma parte de la regla de la potencia. Pero ¿qué sentirían que es el único cambio que tendríamos que hacer para que sí podamos utilizar la regla de la potencia? Ajá. Sí. Ajá. Y ya con esto ya estamos. Entonces luego utilizamos la regla de la potencia, pero recuerden que la potencia tiene que subir en 1. Tiene menos 10. Ajá. Partido menos 1, pero si se adelantan y casi... me falta la constante. Y aquí ya estamos, entonces... no, pero hay una técnica que se conoce como integración por partes, que es como lo más que se acerca a una regla del producto para integrales. Pero sí que bueno que aclararon, que preguntaba aquí Luis. Mucho cuidado con este tipo de funciones. Aquí desafortunadamente esto no va a ser igual a esto. Y por eso es que entra en juego este de x, porque este de x les está diciendo no que integren primero el f y lo multipliquen por la integral de g, sino que integren el producto de esta función. Algunos productos se van a poder integrar si la función se simplifica bien bonito y todo, pero si no se simplifica vamos a tener que ver otras técnicas. Entonces mucho cuidado con esto, no hay ni producto ni cociente, y el cociente yo creo que ni siquiera tiene equivalente. Entonces mucho cuidado con esto, porque incluso ni siquiera estas reglas las teníamos para derivadas. La derivada de un f por g no era simplemente f' dividido g'. Ese f' dividido g' solo era un resultado de la regla de L'Hopital y solo se puede usar bajo ese contexto limitado. Entonces mucho cuidado con este tipo de problemas, que aquí sí los problemas extraños abundan. Y no digamos tenemos un número, vamos a poner aquí un 3.12, un número decimal. ¿Cómo encontraríamos su antiderivada? Lo cambiamos a x a la Punto 12, ajá. Y sí, porque le sumamos y dividido esta nueva potencia. Entonces este es un resultado un tanto raro, pero lo bonito de estas reglas es que se pueden integrar varias funciones siempre y cuando el exponente sea constante, solo le subimos 1. Incluso por ahí tengo un problema medio extraño, pero hay veces que uno aprende más con los problemas extraños que con los problemas usuales. Esta otra ya se va complicando un poquito. X a la 2 quintos. Sí, 1 partido x a la 2 quintos, pero... A la menos 2. Ajá, pero como el exponente está... y también los exámenes los vamos a tener en la clase, son 10 cortos y van a ser bien cortos. Ahora los que van a ser más largos van a ser el día del simulacro, ahí sí van a tener para entretenerse. Sí, menos 2, 3. Casi que cada semana, porque van a ver que por lo menos 10. Entonces ya el otro martes podemos tener nuestro primer corto. Pero todos votaron, bueno, un buen número votó por un corto cada semana.
Bueno, pero ahora como la nueva potencia es 3/5, tenemos que dividir por la nueva potencia. Algo que hacen varias personas es que esta potencia de un solo la voltean y la escriben como un 5/3. Pueden hacer eso. Si eso lo empiezan a hacer de manera automática, se van a ahorrar algunos pasos un poco molestos. Entonces el 1 dividido 3/5 es como que fuera un 5/3. Ahora este otro sí se puede quedar en el denominador, el menos 2.12. Entonces el último que nos falta es este problema extraño. Van a ver ahí. Sí. ¿Qué pasó, Jordi? ¿Cómo se voltea la potencia? Sí, el número este es positivo porque todavía tenemos un positivo. Entonces tenemos este problema bien extraño. Vamos a poner... sí, me gusta este problema. Son de los problemas que uno se... Mire, ¿por qué sucede acá? En la suma se pueden separar. Sí, se pueden separar. Entonces cada uno de estos los puedo integrar por separado. Y estas tres funciones, ¿qué tipo de funciones son? Bueno, serían potencia. La exponencial, la base es constante. Digamos, este exponente es constante, este exponente es constante y este otro también. Entonces lo que vamos a hacer es que a cada uno de estos exponentes solo le subimos uno, lo dividimos por esos nuevos exponentes y ahí terminó el problema. Ajá, sí. Sí, no, ahí no se puede simplificar más. Entonces este es simplemente un problema de aplicación de regla. Una aplicación así como fuerza bruta. El siguiente, ¿cuál sería la integral? Y esta última. Ajá. Voy a poner 1 más logaritmo. Sí, me falta el 1 más 1. Aquí tal vez en algún momento pongo un paréntesis. Y esto sería todo. Una respuesta extraña, pero... ¿Sí? Cuando hacemos preguntas integrales, ponemos más C más D o más C más D. Sí, sería más CX más D. Y luego, aquí tendrías un X a la raíz cuadrada de 2 más 2, dividido esto y dividido por la raíz cuadrada de 2 más 2. No, ahí ya te estás poniendo más interesante. Esos problemas sí los vamos a poner para los estudiantes que tengan... ¿Sí? ¿A qué regla llegamos en el curso de integración? Todas. Trigonométrica también. También. Incluso en análisis matemático 4 miran trigonométricas. Solo que ahí a la hora del examen les dan un formulario, entonces uno dice, Pero lo que pasa es que en cálculo no se confíen, porque si les damos un formulario, entonces simplemente les ponemos problemas de volúmenes. Y ya asumimos, estos problemas tienen la fórmula. El examen más difícil, como ya han de saber, tal vez en algunas clases, es el examen a libro abierto. Si utilicen Google, utilicen Wikipedia, se vuelve imposible el examen. Entonces ahora vamos a continuar más de estos problemas. Siguen siendo problemas sencillos, pero lo que pasa es que también no quiero... Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál creerían que es la integral? Sí, primero... 2.5, dividimos. Ahora con esta otra hay que tener un poquito de cuidado, porque sí, es exponencial. Y esta otra es potencia. O si prefieren le podemos decir polinomio, aunque no estamos siendo del todo correctos. Entonces, ¿cuál es la integral de 1.5 a la x? Sí. Sí, logaritmo de 1.5. Entonces aquí también estas reglas las aplicamos prácticamente sin reparar mucho en ellas, sin hacer tanta simplificación. Ahora aquí hay uno, no, este todavía está relativamente fácil por aquí, hay otros dos problemas un poquito más bonitos.
Este paréntesis no es necesario que lo incluyan a la hora de integrar. Lo único que me gusta del paréntesis es que uno se recuerda, bueno, tengo que integrar todo esto. Tal vez en algún momento uno no pone el paréntesis, uno puede pensar que alguna de las funciones no se tiene que integrar. Pero es opcional. Entonces aquí, digamos, ¿qué necesito hacer? Es la multiplicación. Ajá, la multiplicación, sí. Y integrar el 10 a la x. Muy bien. 10 a la x partido logaritmo natural de... Sí, logaritmo natural del valor absoluto. Entonces este paso no es necesario, pero como me recomendaste que lo expresara como porque sacara las constantes y partiera las integrales en 2, lo estoy haciendo. Entonces la integral de 10 a la x es prácticamente como la integral de esta función, pero ahora divido por el logaritmo de 10. Y luego esta otra. No multiplicamos primero y después hacemos la integral. No, eso es con la derivada. Es que si pusieras aquí multiplicado por el logaritmo de 10, la derivada de 10 a la x es 10 a la x por el logaritmo de 10. Y luego el logaritmo de 10 que tenías en el numerador no se cancela, sino se acumula. Entonces tendrías que la que estás proponiendo como integral sería la antiderivada de 10 a la x por logaritmo de 10 al cuadrado, ¿sí? Creo que él preguntó si multiplicar 8 por 10, pero como es... Para hacer el integral de 80 Es que no es cuidado, aquí había un pequeño detalle. 8 por 10 a la x no es igual a 80 a la x. Si quieren multiplicar estas dos funciones, Tienen que sumar el exponente. sí, tienen que tener los mismos exponentes. Entonces aquí sí pueden. Hay mucho cuidado con esto. Entonces aquí ya solo nos queda integrar el 1 partido x. Entonces, ¿cuál sería esa integral o anterior? ¿Sí? No deberías tener la x. La tiene aquí, 10 a la x. No, el 2 partido x. Aquí está abajo. Está abajo, sí, menos dx partido x. Sí, aquí está en menos 2, solo saqué el menos 2. Sí, yo creo que este paso fue más confuso que este otro. Entonces, si miran este, 10 a la x partido logaritmo de 10 menos 2, ¿por cuál? ¿Cuál es la integral? Sí, ¿cuál es la integral de 1 partido x? Logaritmo. Del valor absoluto. Entonces este valor absoluto sí hay que ser bien explícito con él. Entonces esta sería la integral. Sí, aquí como que estoy viendo que el mejor paso es integrar de un solo y no hacer este paso. Y ese 1 partido x también se puede tomar como x a la menos 1. X a la menos 1, sí, hagámoslo como x a la menos 1, sí. Sí, tal vez de esa forma es más fácil recordar la regla de x a la menos 1 que la regla de 1 partido x. Muy bien. Sí, la integral de x a la menos 1 es el logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, por aquí hay otros dos problemitas que... Estos tienen, digamos, un pequeño problema. Van a ser basados en funciones que no tenemos reglas de integración conocidas, pero que se pueden simplificar bien bonitos. Entonces, en algún momento, igual que en derivación, en algunos problemas, es preferible simplificar antes que derivar. Entonces aquí, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Ya que preguntaron sobre la regla del producto, sí, esto yo creo que todavía está bien. Luego tengo un x a la cuarta menos más 4. Entonces, mucho cuidado. Aquí no podemos integrar esta y luego esta y luego esta y multiplicar el producto de estas tres integrales, sino que ¿qué necesitaríamos hacer? Yo creo que tenemos un estudiante nuevo. Sí, producto notable. Bueno, que todavía hay cupo en esta clase. Ajá.
Entonces, digamos, aquí pueden ver que hay una diferencia de cuadrados. Y aquí, por pura coincidencia, también tengo otra diferencia de cuadrados. Otra vez. Ajá, solo que ahora, ¿qué sería? Un... X a la 8. Sí, x a la 8 menos 16. Entonces, ahora esta sí la puedo integrar con reglas de integración conocidas. Entonces, digamos aquí, integro primero x a la 8. Y luego integro 16. ¿Cuál sería la integral de 16? Y esto es todo. Entonces, todavía el álgebra va a ser una buena amiga en este curso. Y luego, ¿qué tenemos acá? Bueno, sí tenemos otro problema interesante. Sugiriendo aquí una regla del cociente. Pero... sí. Puede partir la fuerza. Es que ya... hay veces que ya esos trucos ya no... ya... ajá. Estoy como un mago que necesito buscar nuevos trucos. Entonces divido esta por esta. E a la x más 1. ¿Y cuál es la ventaja? Esta conozco la integral de esta y también conozco la de esta. Y aquí estamos. Muy bien. Entonces ahorita necesito dar una cápsula informativa. Todavía no está la cápsula informativa. Ahorita, como pueden ver, mucho de lo que estamos haciendo con integrales indefinidas se va a aplicar también para integrales definidas. Lo único es que me falta aclarar, digamos, qué es una integral definida. Y después su interpretación, pero digamos en términos de símbolos y de notación, una integral definida es una integral indefinida con límites de integración. Entonces estos límites de integración los vamos a colocar en nuestro símbolo de integración. Entonces nos van a andar indicando ahí dónde está el límite inferior y el límite superior. Ahorita aparece una curiosidad de este objeto. Bueno, una integral definida, qué bonito y todo, cómo lo trabajo. Y ahorita, ¿cómo se les ocurriría que vamos a evaluar estas integrales definidas? Sí, ya conocemos la antiderivada. Entonces, si conocemos la antiderivada, la idea es, bueno, ya primero encuentro la antiderivada y evalúo en el límite superior y en el límite inferior. Esta es una notación de corchetes que se utiliza para indicar, digamos, cómo vamos a evaluar la antiderivada. Entonces, esta notación de corchetes lo que les está diciendo es que, bueno, evalúo la antiderivada en el límite superior y resto el valor de la antiderivada en el límite inferior. Entonces aquí voy a indicar que este es el límite inferior y este otro es el límite superior. Entonces obviamente este resultado es sumamente importante. Este resultado es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Ahorita no vamos a hacer más detalles, bueno, de que por qué esto tiene que ser igual a esto. En otra clase podemos ver más detalles del teorema fundamental del cálculo. Pero lo que sí les puedo decir es que este es el teorema de evaluación o el teorema fundamental del cálculo. Que es el que vincula antiderivadas con integrales. Entonces, ¿por qué les digo que al final es lo mismo? Porque si ya llevaron un curso de lógica y vieron que P implica Q y Q implica P, esa doble implicación implica que esos dos enunciados son equivalentes. Entonces no es que sean iguales, sino son equivalentes. Integral indefinida implica antiderivada y antiderivada implica integral indefinida.
Pero la forma de hacer esta doble implicación es por medio del teorema fundamental del cálculo, que está aquí resumido de una forma bien bonita. Pero ahorita más que todo lo que vamos a hacer son ejercicios. Bueno, ahora, ¿cómo evaluar? Y otra pregunta. ¿Vieron que aquí no incluí la constante indeterminada? En este caso la constante indeterminada no es necesario incluirla porque al final se elimina entre sí. Les voy a poner aquí que no es necesario incluir la constante indeterminada. Porque digamos, si en algún momento la quieren incluir, digamos, está bien. ¿Sí? Ajá. No, pues si quisieras podrías ponerlo así. O podría poner solo es igual a f de x, pero quitando el último corchete y el b y la a, o sea, la b y la a. Sí, se podría. Lo único es que hago este paso intermedio porque usualmente en integración primero uno encuentra la antiderivada y después uno evalúa la antiderivada. No, sí, pues, o sea, pero si la encuentro y todo, lo que le pregunto es después de encontrarla, si tengo que escribir todo el corchete de la... No necesariamente, siempre y cuando estés indicando todos los pasos. Tendría que ver cómo lo vas a escribir. Entonces, digamos, pueden utilizar la constante indeterminada, pero ahí te van a ver qué sucede. Evalúo en el límite superior, tengo f de b y luego esta constante evaluada en b a que es igual a c, a la constante. Entonces luego hago menos y coloco aquí paréntesis para decir que tengo que evaluar estos dos términos, f de a más c. Pero luego ¿qué sucede con esta c y esta menos c? Se cancelan. Entonces, por esta razón no incluyo la constante indeterminada, porque como al final se cancela, ¿para qué la voy a mantener? Ahora con integral indefinida sí la mantengo, porque observen la diferencia. Una integral indefinida es una función, mientras que una integral definida es un número. Pero como estoy evaluando la función en dos números específicos, se vuelve un número. Entonces, estas son pequeñas diferencias entre integral definidas y las indefinidas. Entonces ahorita ya podemos proceder a evaluar algunas integrales. Vamos a empezar con la x al cuadrado. Eso es fácil. Pero lo que pasa es que el primer problema, el problema de coseno, ese quiero mencionar más detalles con él. Muy bien. Entonces ahorita, ¿qué es la única diferencia que miran? Integro primero, evalúo posteriormente. Entonces, digamos, al encontrar la antiderivada, ¿cómo hago ahora para evaluar tanto el límite superior y el inferior? Primero con 0 y después con 3. Y bueno, vas del superior al inferior, pero ahí te vamos a aclarar por qué, porque como esto es un problema de área, generalmente este es el límite derecho y este es el límite izquierdo. Siempre se pone una resta. Sí, es una resta, sí. Porque cabal, como lo es con un problema de áreas, uno va sumando el área acumulada, pero con el área que menos el área que está a la izquierda. Entonces aquí tengo 27 menos 0. Entonces esta área al final es igual a 9. Entonces luego en un segundo problema vamos a trabajar con la integral de coseno. Ahí esta me va a gustar un montón porque esta la podemos empezar a interpretar. Aquí hay un montón de información escondida. Entonces, digamos, si solo nos vamos por la operatoria, necesito encontrar primero la integral de coseno. ¿Cuál sería la integral de coseno? ¿Cuál es la derivada de seno? Entonces aquí solo sería seno. Son pequeñas diferencias que hay entre, porque la derivada de coseno sí es menos seno, pero la derivada de seno es coseno, entonces su integral es solo seno. Por eso es que les digo, siempre es bueno en algún momento hacer el paso inverso para ver si la respuesta es correcta. Entonces luego evalúo,
Aquí van a ver un poco de signos negativos en el límite inferior. Y puede que en algún momento ustedes tengan una respuesta un poco diferente. Entonces aquí tengo seno de pi medios y recuerden que siempre es un menos seno, pero este seno tiene que ser evaluado en menos pi medios. Muy bien. Entonces seno de pi medios, ¿a qué es igual? A 1, sí. No tenemos 90 grados. Este seno de menos pi medios. Sí, menos 1 porque es como que tuviéramos 270. Ah, pero ¿qué sucede ahora con este signo menos y este menos? Sí. Entonces aquí hay una respuesta bien interesante. Nos está saliendo algo que es igual a 2. Entonces ahí está solo para empezar a motivar el tema de qué significa esta integral definida. ¿Por qué no tratamos de graficar o de indicar todos los puntos que están dentro de las siguientes desigualdades? Entonces quiero que todos mis puntos, mi coordenada en X esté entre menos pi medios y pi medios. Y luego quiero que todas mis coordenadas en Y estén entre coseno de X y 0. Entonces, ¿cómo podemos encontrar todos los puntos que satisfacen estas 4 desigualdades? Lo que necesito hacer es graficar cada una de estas curvas. Entonces, digamos, X es igual a la pi medios, es como que fuera una recta vertical. Y lo mismo sucede con menos pi medios. Entonces, luego digamos cómo grafico coseno. En menos pi medios, ¿cuál sería el valor de coseno? 0. Y luego en 0 es como que 1. Y luego en pi medios, ¿cuál es el valor de coseno? Sí, es 0. Entonces la idea es que aquí estoy graficando coseno de X. Ahora, ¿por qué no lo estoy graficando en su totalidad? Sí, está restringido. Entonces aquí, como pueden ver, estamos toda la solución de estas desigualdades como que se empieza a perfilarse como una región. Pero aquí solo nos viene lo último, poner este Y es igual a 0. Entonces, ¿dónde creerían que están todos los puntos que satisfacen estas desigualdades? Estarían adentro de entre coseno y el eje X. ¿Sí? ¿Dónde sacó el 0 mayor o igual que Y? Ah, ahorita yo lo puse. Sí, lo puse yo, sí. Entonces, eso es un problema. Tenemos que graficar esta región. Lo que pasa es que este 0 siempre está muy implícito en los problemas de áreas. Entonces, observen qué es lo interesante. Sí, que fue lo que dijo que empezábamos desde 0. Sí, desde 0 ahorita, porque después podemos empezar desde otras curvas, digamos, entre una parábola y coseno. Entonces la idea es que observen que esto parece como que fuera que estamos tratando de encontrar el área de esta región. Y de hecho esta va a ser la interpretación de la integral definida. La integral definida nos va a permitir encontrar áreas el área de una región, siempre y cuando cumplamos con ciertos requisitos. Entonces lo interesante es que, digamos, si vemos este como un problema de área, ¿cómo pensarían que puedo simplificar el cálculo de esta integral? Ajá. Entonces, si puedo integrar solo de 0 a pi medios. ¿Por qué? Porque parece que estas dos áreas son la misma. Y entonces, si estoy integrando solo de 0 a pi medios, quiere decir que ahora mi región es solo la mitad. Pero como aquí tengo que hacer toda la región por 2. Pero eso solo es porque el límite superior y el inferior son iguales. Y porque la función es par. Son dos condiciones. Estos dos son iguales, solo que cambian de signo y la función es par. Entonces, ¿por qué hice esto? Como pueden ver, esta integral va a ser más fácil de trabajar que este, y más si tenemos que lidiar con signos negativos. Porque ahora, digamos, integro esta función 2 por seno de X, la integral de 0 a pi medios, y luego, digamos, a que es igual.
Sí, que es igual seno. Y seno de pi medios es igual a 1. Entonces aquí empiezan a ver cuál es uno de los puntos más delicados de integración, el tema de áreas y el tema de geometría. Entonces ahora, ¿qué necesitamos hacer ahorita? Necesitamos encontrar la interpretación de la integral definida. Yo creo que aquí me voy a apoyar con Desmos para hacer ese dibujito bien bonito. Y lo bonito es que Desmos, como les había enseñado, uno puede escoger el número de rectángulos. Solo que vamos a trabajar con esta función coseno. Coseno de x. Muy bien, límites de integración de menos pi medios a pi medios. Y eso se los voy a compartir porque aquí pueden jugar un montón. Y luego aquí en la herramienta vamos a cambiar un poco los ejes. Entonces yo creo que me conviene tal vez entre menos 2 y 2 para el eje X. Y luego el eje Y lo puedo poner entre ¿qué? Menos 0.5. Eso está pésimo. Y 1. 1.5 tal vez. Muy bien. Incluso hasta aquí pueden poner que en el eje X quieren que vayan de pi cuartos en pi cuartos. Entonces digamos aquí tenemos el problema. Entonces ahorita queremos encontrar el área de esta región, pero como usualmente uno encuentra el área de una región es utilizando rectángulos. Entonces ahorita vámonos por una aproximación bien burda. Entonces ahorita tenemos 10 rectángulos. Como pueden ver es mala, pero nos ayuda. Pero yo creo que aquí vamos a probar. Yo creo que si mal no estoy, cada uno de estos errorcitos se cancela con esos errores que tenemos acá. Entonces tal vez no sea el mejor ejemplo, pero igual no importa. Entonces observen que digamos, ¿cómo puedo encontrar el área de estos rectángulos? Cada uno de estos rectángulos, ¿qué altura va a tener? Sí, la función, un eje de x, y. Y el ancho de cada uno de estos rectángulos va a ser como un delta x. Pero como la aproximación no es muy buena, la idea es ir subiendo el número de rectángulos. Entonces vieron, con 20 ya la aproximación es mejor. Con 100, ya los errores son bien pequeños, pero la idea es como váyanse a 500, ya en 500 es prácticamente indistinguible. Yo creo que si le damos zoom podemos empezar a ver ahí unos errorcitos. ¿Podemos calcular el exacto? Yo creo que en Wolfram aquí no parece que Desmos no tiene la opción para dar esta respuesta exacta. O tal vez sí. ¿No? Bueno, si no nos vamos con Wolfram. Sí, con Wolfram dirías así. Entonces necesito, está lento el internet, ahí estamos. Entonces tengo que integrar coseno de x desde x es igual a menos pi medios a x es igual a pi medios. Miremos cómo que sale. Ahí está. Incluso aquí están usando sumas de Riemann. Eso se mira fatal. Entonces aquí estaría el resultado en Wolfram. Entonces ahorita les tengo buenas noticias. Si uno quiere encontrar el área de una región, no vamos a tener que utilizar sumatoria, sino simplemente de manera muy conveniente, la manera como se define la integral definida es precisamente con esa fórmula de sumatoria. Entonces ahorita voy a replicar de manera muy rápida cómo quedan los rectangulitos. Yo creo que aquí voy a estar. ¿Puedo decir una y se la pueden Sí, integrar? sí, esa es la idea. Entonces muy bien, el área se encuentra de manera aproximada y solo se puede encontrar de manera exacta si el número de rectángulos que utilizamos tiende a infinito.
Cada uno de estos rectángulos tiene una altura de f de x, y un ancho de delta x. Yo creo que y es igual de 1 a n. Pero la idea es que la integral definida se define curiosamente a través de este límite. Entonces, ¿cuál es la definición de una integral definida? Es simplemente el límite de esta suma de Riemann, con una gran ventaja: ya sabemos encontrar integrales definidas, sumatorias también, pero hemos visto que con los problemas de sumatorias son sumamente, sí, y tienen mucha limitación. Por ejemplo, con sumas de Riemann no pueden encontrar la integral de el área de la región de coseno de manera exacta, solo de manera aproximada. Bueno, dejémoslo así. La idea es que esto era un delta x, pero dx y delta x al final son lo mismo cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Uy, bueno, aquí lo tenemos. Entonces, esta es una forma muy ventajosa de calcular áreas. Esta es un poco larga. Entonces yo creo que tendría que dibujar el relojito de procesando y procesando. Entonces, ¿qué es una integral definida? Una integral definida es si nuestra función siempre tiene valores positivos o cero en el intervalo AXB. Entonces, el área de la región bajo esta curva es lo siguiente. Yo creo que varios de ustedes ya han visto esto, pero esto era, como les decía, es una cápsula informativa. Quiero encontrar áreas. Aquí hay un pequeño problema de que la función tiene que tener valores positivos, entonces tengan mucho cuidado, porque por ejemplo, si en algún momento queremos encontrar el área de coseno de x, pero resulta que nuestros límites de integración son de menos pi a pi, vamos a ajustar aquí el eje, vamos a poner entre menos 4 y 4. Aquí vamos a tener áreas, y aquí necesito también de menos, ¿qué? 1.5. Y ese se los voy a salvar. Incluso aquí se puede salvar. A ver, miramos acá. ¿Cómo era esto? Yo creo que es make a copy. No, aquí. Ay, Dios, ¿cómo se salvaba esto? Ahí está, duplicar la gráfica. Entonces vamos a poner aquí área cosenos. Y este ya lo tengo salvado y se los puedo compartir. Muy bien. Entonces aquí lo que van a ver, curiosamente, si calculan esta área, este primer pedazo de acá se va a cancelar con el pedazo de arriba, y este pedazo de acá se va a cancelar con el pedazo de arriba a la derecha, y el área les va a quedar 0. Va a parecer que la integral definida se está contradiciendo con el tema de área, pero es que el problema es que la integral definida les está diciendo la función siempre tiene que tener valores positivos. Entonces, si en algún momento tienen que la función tiene valores negativos, estas áreas negativas las van a tener que multiplicar por menos 1, ¿sí? En este caso queda 0 la integral definida, pero el área queda 4, ¿no? Sí, el área queda 4. Entonces, mucho cuidado con las áreas, los valores negativos de la función. Incluso hay una definición bien precisa de área, pero requiere que utilicemos nuestro amigo el valor absoluto. Ya se han dado cuenta ustedes que el valor absoluto siempre que aparece es solo para causar problemas. Entonces hagamos unos 3 problemitas de áreas y con esto sí. Muy bien. Yo pensé que querían ver la gráfica en Desmos. Entonces, hagamos nuestros últimos ejercicios del día de hoy. Uy. El tema de áreas es bien bonito.
Incluso creo que vamos a ver una aplicación con excedente del consumidor. Aunque eso les motiva más a personas de economía. Entonces aquí necesito entre f de x, 10 menos 2x, y es igual a 0 y x tiene que estar entre 0 y 5. Este es fácil, pero trabajémoslo. Bueno, primero tratemos de graficar la región solo para ver si esta función no tiene ningún valor negativo. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Sí, es una línea recta. Como pueden ver, esta línea recta en algún momento va a tener valores negativos, pero aquí, por pura coincidencia, nuestro límite derecho está justo donde la función se hace igual a 0. Aquí tenemos 0,10. Entonces, digamos, ¿qué región estamos tratando de encontrar del área? Muy bien. Entonces, obviamente aquí tienen dos opciones para encontrar el área: geometría o integral. Con geometría, ¿cuál sería el área? Base por la altura de 2. Ajá. ¿Cuánto mide esta base? 5, y esta altura es 10. Ajá. Voy a poner, hagámoslo un poco más despacio, voy muy rápido. Pero es porque ustedes van muy rápido también. Y todos vamos rápido. Bueno, pero ahora con la integral, ¿cuál sería el área? Bueno, pero ¿cómo plantearíamos? Sería, tengo que integrar f de x de 0 a 5. Entonces, ya haciendo esto, evaluemos la integral definida. Entonces, empecemos integrando la función. Afortunadamente tenemos un límite inferior de 0. Entonces, ¿a qué es igual esta área? Yo creo que ustedes hubieran preferido incluso en cálculo diferencial que viéramos este tema para que en el final ya no saliera el problema de sumatorias. Traten de hacer con el problema de sumatorias y van a trabajar un poquito más. Y luego, ¿cuál era el otro que quería yo? Es uno... Ay, Dios. Es la función 4 sobre x. Vamos a escribirla de diferentes formas. X es igual, yo creo que tenía 9 y x es igual a 36. Muy bien. ¿Cómo graficaría la función 4 partido la raíz cuadrada de x? ¿Dónde se define esta función? En 0, sí. Y aparte hacia la izquierda de 0, entonces aquí no vamos a tener nada con la función. Pero luego aquí, digamos, ¿qué tipo de asíntota tengo? Una vertical. Y luego, ¿qué sucede a medida que este x se va volviendo más y más grande? Que va al infinito, pero más despacio. Sí. Entonces, más o menos esta es la gráfica de esta función. Un poco indistinguible con 1 sobre x, pero esa es la idea. Entonces, luego lo que hacemos es, para tener una región, y digamos x es igual a 9, estaría aproximadamente por aquí. Y el 36, bueno, estaría mucho más lejos, pero para propósitos de ilustración vamos a ponerlo acá, porque si no nos va a costar graficarlo con cierta precisión. Entonces, observen, este es nuestro nuevo problema de áreas. La función parece que siempre es positiva. Aquí si no tenemos otra opción que utilizar la integral definida. Entonces aquí tenemos que integrar de el límite inferior al límite superior 4 por x a la menos 1 medio. Y luego, ¿cuál sería la integral de esta función?
Ajá. Y bueno, y por el 4. Ah, sí. Entonces observen, este integral es x a la 1 medio dividido 1 medio. Pero si un solo voltean el 1 medio como un 2, se van a hacer un gran favor, porque quiera que no es molesto andar teniendo fracciones en el denominador. Incluso comprueben, la derivada de x a la 8x a la 1 medio es 4 por x a la menos 1 medio. Entonces ya lo único que nos queda aquí es una evaluación. Sí, cómo no compartí con ustedes antes en Desmos, porque nos podían haber enseñado cómo se mira esta región en Desmos. Entonces aquí tengo 6 menos 3. Yo creo que el área es 24, si mal no estoy. Muy bien. Y solo me queda tiempo para un problema más. Que este es un problema bien interesante. Incluso ese problema lo tengo graficado en Desmos y en el documento que les compartí. Ahí sí les puse la gráfica de esa función. Incluso voy a ver si les comparto las gráficas de estos problemas. Entonces yo creo que puse f de x es igual a 2 por el valor absoluto de x entre x es igual a menos 2 y x es igual a 3. Aquí claramente pueden ver en dónde está el principal obstáculo, ese valor absoluto. Yo no sé por qué es tan controversial el valor absoluto. Entonces, digamos, ¿cómo graficaría el valor absoluto? Sí, una V, sí. Y luego tengo que identificar estas dos rectas verticales para saber de qué región estoy hablando. Entonces, x es igual a menos 2, estaría más o menos por aquí. Mientras que 3 va a estar un poco más alejado del origen. Entonces, ¿cuáles creerían que son las dos? ¿Cuál es la región que tenemos que encontrar del área? Los dos triángulos. Uy, ahí yo creo que con eso se contestaron la pregunta de cómo encontrar el área de este problema. Con geometría. Sí, se puede también con integrales, pero es más tedioso. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos dos triángulos. Recuerden que esa es la función 2 por el valor absoluto de x. Entonces parecía que aquí tengo la recta 2x y aquí tengo la recta menos 2x. Entonces, para este triángulo rojo, ¿cuánto mide su base? 2. ¿Y su altura? Bueno, sería 4, solo porque es un 2 por... Entonces, utilizando geometría, esta área es igual al área del triángulo rojo, 1 medio de 4 por 2. Entonces, aquí tengo 4. Y luego esta otra. Aquí tengo 3 y esta altura, que sería igual, más 1 medio de 6 por 3. Entonces aquí tengo 4 más 9 que es igual a 13. A ver, miramos aquí. ¿Qué pasó ahí? Solo encontré la base y la altura de cada triángulo. Sí, se suman los dos. Y como van a ver, muchas propiedades de integrales que están bastante relacionadas con sumas y restas de áreas. ¿Cómo pensarían que tenemos que hacer esta con integral definida? ¿Todavía tenemos tiempo en la integral definida o ya no mucho? ¿Cómo se hace la integral? ¿Qué te sugieren estas dos áreas? Integral. Ajá. Integrar por en dos intervalos separados. Entonces, bueno, esta primera, ¿cómo la podemos expresar en términos de una integral definida? La integral de menos 2 a 0. Pero luego, ¿qué función utilizamos acá? Valor absoluto. Sí, bueno, pero es que el valor absoluto no sabemos su integral. Si supiéramos su integral,
Entonces lo que usamos es la definición de valor absoluto para números negativos. Y le cambiamos los límites de integración. Podrías, si quisieras hacer eso, nítido, para quitarte los signos negativos, pero en teoría esta área roja está representada por este integral, mientras que el área azul está representada por ¿cuál integral? ¿Cuál sería la integral para esta región? Definida de 0 a 3. Ajá. Bueno, solo terminemos esta. ¿Cuál sería la integral de menos 2x? Menos 1 a la x por x al cuadrado. Sí, pero el signo menos desafortunadamente todavía tiene que quedarse. Esta otra es x al cuadrado de 0 a 3. ¿Y a qué es igual esta integral? Sí, sí, 4, ajá. Ahora, ¿por qué aquí nos saltamos esto? Aquí tenemos un relajo de signos negativos, pero si nos recordamos que este es un área, aquí a pura fuerza la respuesta nos tiene que salir positiva. Entonces pueden ver que la geometría va a ser un buen amigo aquí. Y como les decía, en este documento tenía aquí esta gráfica, y esta gráfica salió de Desmos. Entonces el problema que quiero que piensen un poco es cómo encontrar el área de esta región y que me expliquen si sí. Aquí está bien. Dejemos aquí. Entonces ahí, digamos, el programa creo que está en la página 5 de este documento. Quiero que me expliquen por qué, si esta integral definida se nos da el área de esta región o si es cualquier otro número. Bien, creo que ya estamos más que bien. Ya puedo. Andrés, ¿cómo vas? Yo solo me quedé. Te puedo dar la hoja. Así enseño el problema del challenge. Este problema está bonito. Era la integral de la mía. No, me quedé en la. El área también, que los sean. Claro, los dos, ¿sabes? Bueno, es esta, ¿eh? Ya. Solo voy a copiar. Dale. Sí. ¿Puedes resolver una integral? No puedes resolver una integral, ¿la puedes resolver? ¿Cuál es? Es integral de seno cuadrado de x partido. Paciencia, seno al cuadrado. Todavía nos queda. Hay que usar la fórmula de doble ángulo. 1 medio por 1 menos coseno. No es con sustitución. No, dijiste seno al cuadrado de x. Una partida coseno a la sexta de x. Sí, esos son cosas. Por el momento todavía esos problemas no los vamos a ver. Sí, esos hay que usar identidades trigonométricas, tal vez escribir la función en términos de secantes y tangentes, utilizar identidades. Entonces ahí está. Ahora, seno al cuadrado de x por coseno de x sí se puede hacer por sustitución, pues como la derivada del seno es coseno, ahí te quedaría el seno al cubo. Adiós, Cristian. Adiós, ¿qué tal? Bueno. Y tú vas a tener que hablar con Daniel de que vas a poder venir a los labs, ¿no? Gracias. Entonces se los vas a tener que entregar el martes a Daniel. Daniel, mucho gusto, mucho Francisco. Y el jueves yo creo que no hay corto, entonces te salvaste. El martes va a ser el corto. Ok, perfecto. Gracias, Cristian. De nada. Te quería preguntar. Dale. ¿Hojas de trabajo van a ver este semestre? No, son muy tediosas de calificar, o sea, podrías subirlas como ejercicios opcionales. Total, me parece. Ok, gracias. ¿Se puede hacer así? Yo soy con tangente, pero me quedé con eso y ella no sabía que sí. La gaña es que aquí
Sí, aquí lo que necesitabas hacer era lo siguiente: seno al cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x por 1 partido coseno al cuadrado de x. Entonces esta hay que reescribirla como tangente al cuadrado de x por secante a la cuarta de x. Y luego lo que hay que hacer es que hay que reservar un término de secante. Incluso Jordi te lo puede explicar un poquito más porque él ya vio este tema. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque la derivada de tangente es secante al cuadrado. Pero lo que nos está molestando ahorita, Guillermo, es que tenemos secante al cuadrado y tangente al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo escribir secante al cuadrado en términos de tangente? Hay una identidad trigonométrica. Jordi. Es 1 menos. Sí, 1 más tangente. sí, 1 más tangente al cuadrado. Entonces la idea, bueno, como ya tangente, la derivada de tangente es secante al cuadrado, uno propone que u es igual a tangente, entonces du es igual a secante al cuadrado de x, y ya tu integral te queda u al cuadrado 1 más u al cuadrado de u, y aquí ya te va. Pero paciencia, todavía falta una uno. cosa, es que aquí aparecía que la respuesta era 2 más 3 seno de x, pero Sí, es que, porque ¿cuál era tu u? eso es mío. Fíjate, al final se sustituye u, porque tu respuesta fue menos 1/3 logaritmo de u. Entonces en el último paso lo reemplaza. Pero no sé por qué a mí me pusieron que era 2 más 3 seno de x, así está bien, ¿verdad? Sí, así está bien ahí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, la grabación sigue. Bueno.